Dile al vecino, tómale la mano al vecino, dile, tenemos que ir más allá. Ok. Esas dos cosas me percibí en mi espíritu, percibí en mi corazón. Ok. Llévalos contigo y dile, así de sencillo, que deben de ir más allá. Ustedes tienen que desarrollar la capacidad de ir más allá. ¿Alguien escuchó eso en esta mañana? Gloria al Señor. Pues ese es el título de este mensaje. Desarrolla la capacidad de ir más allá. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Voy a comenzar diciendo de que hay tres cosas fundamentales que debes de aprender. No son tres cosas que debes de escuchar nada más. Son tres cosas que debes de aprender y aplicar en tu vida, que son fundamentales. Estas tres cosas harán que puedas ver y experimentar lo que Dios te ha prometido. ¿Alguien quiere ver y experimentar lo que Dios le ha prometido? Estas tres cosas fundamentales harán de que puedas ver o recibir la bendición sobrenatural. Podrás tener una salud sobrenatural y podrás recibir una prosperidad sobrenatural. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? No puede ser no puede ser un oidor de cosas poderosas que Dios hizo. Debes de convertirte en alguien que experimente esas cosas sobrenaturales y poderosas. No puedes quedarte mirando cómo Dios hace las cosas en otros. Usted debe de tener y recibir su milagro. Yo dije que usted debe de tener y recibir su milagro. ¿Alguien dice amén a eso? Hay un milagro que también es para ti. Hay una promesa que también es para ti. Te pertenece. Diga conmigo, es mía. Aleluya. Dos de estas cosas que estoy mencionando, dije tres, pero dos de estas cosas ya te la enseñé. Aleluya. Así que hoy te enseño la última. Dos de estas cosas ya te la enseñé unos días atrás. Una es estrategia divina. La otra es que lo revelado hay que manifestarlo. ¿Alguien se acuerda de eso? No puedes quedarte con un mensaje dominical que te hizo emocionar. Debes de ir más allá. Si pregunto en esta mañana a cada uno de ustedes, ¿cuántos han orado esta semana a Dios y le han pedido a Dios: Señor, dame estrategias divinas? Señor, dame una estrategia. Enséñame a usar mis armas de guerra. ¿O solo fue un mensaje que usted escuchó un domingo y ya pasó? Y ahora usted vuelve a entrar este domingo, ha comprado su ticket para sentarse y ver otra película, como usted va al cine y se vuelve a emocionar. Porque para muchos cristianos, una predicación ilustrada, una predicación inspirada, son como las películas de ficción. Son buenas, son brutales, pero simplemente son ficción. Y muchos no creen lo que ven, lo que oyen, porque son películas. Son buenas, son emocionantes, son brutales, pero no son reales. Aleluya. Y yo no quiero que eso te pase a ti aquí en esta iglesia. Que te emociones con una palabra, que te entusiasme, escucha, por un mover, y después de eso sale a la calle y te encuentras con tu realidad. El segundo mensaje que le enseñé fue: lo que se te revela debes de manifestarlo. Debes pedirle al Señor, después de oír esa palabra, que te revele esa palabra que tú necesitas en esa área para ser victorioso. Si tu respuesta a estas dos cosas que te he preguntado, si has orado a Dios por estrategias
Y si has declarado, profetizado, anunciado lo que se te ha revelado y tu respuesta ha sido no, entonces nada te va a funcionar. ¿Alguien escuchó eso en esta mañana? Porque el poco avance espiritual, el poco avance en lo económico, en las conquistas, es la falta de poner en práctica lo que se oye. Aleluya. Somos o son personas oidores nada más, pero no hacedores de la palabra. En Santiago capítulo 1, verso 22 en adelante, en la versión internacional, dice: no se contente solo por escuchar la palabra. En otras palabras, no se emocionen solamente por escuchar una palabra motivadora, una palabra que te levante y toque tus ánimos. Pues así se enseñan ustedes, pero así se engañan ustedes mismos. Llévala a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá. ¿Qué dice su versión? Recibirá bendición. Diga, bendición al practicarla. ¿Alguien quiere recibir bendición de las palabras que está siendo anunciada desde este altar? ¿Alguien quiere recibir bendición de conquista, bendición de prosperidad, bendición de sanidad? ¿Alguien quiere recibir esa clase de bendición? Entonces la Biblia dice en Santiago que debes de practicarla. Y la tercera cosa que debes aprender hoy es ir más allá. Diga, ir más allá. Llevando la palabra en práctica, la palabra que oye. Porque el que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, que da prosperidad, que da sanidad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha leído, sino haciéndola, recibirás bendición. Diga, bendición. Entonces, ¿por qué no recibe la bendición de esa palabra que has escuchado? ¿Por qué no la recibes? Porque no se pone en práctica. ¿Cuántas palabras he predicado? Te he enseñado la fe para salir de cualquier apuro. Te he enseñado sobre eso. Pero ¿por qué entonces no recibimos o no se recibe la bendición? Porque para recibir la bendición de esa palabra que hemos escuchado, debemos ponerla en práctica. Debes de aprender a ir más allá. Debes de ir más allá en ese o de ese amén. ¿Alguien escuchó eso? Ese amén que pronunciaste el domingo pasado, debes de ir más allá. Debes de ir más allá de ese sí, Señor. ¿Cuántas veces has dicho amén a cosas, a encomiendas y a palabras que has escuchado y no haces nada? Sé fiel en el pacto, trae tus diezmos y será prosperado. Amén. Y no los trae. Hermanos, ¿cuántos van a venir el sábado a servir? Amén. Y no vienen. Y vienes cada domingo a escuchar poderosas palabras, pero como parece que eres inmune a ser bendecido, eres inmune a ser sanado, eres inmune a ser prosperado. ¿Por qué? Porque no has aprendido a desarrollar la capacidad de ir más allá. Vienes a una consejería pastoral
y después de recibir el consejo del pastor, entonces el consejo fracasa, porque escucha el consejo del pastor y no puedes obrar en el consejo. No aplica el consejo. Por eso es que no tiene éxito en tu matrimonio. Por eso es que no tiene éxito en tu vida, porque no va más allá del consejo, no va más allá de la cita del pastor. ¿Sabes por qué no puedes ir más allá? Porque te paras frente a ese espejo y te considera a ti mismo. Comienza a razonar, razonar tus escasas posibilidades de éxito, a razonar de que tú no cuentas con nadie ni con ayuda de nadie, y luego te alejas. Te consideras razonando con tu mente de lo débil que eres, de lo complicado de esa situación, y te vas alejando de la verdad de la palabra que trae libertad, que trae prosperidad y que trae sanidad. ¿Alguien dice amén a eso? Todo por considerarte a ti y no meditar en la palabra que se te fue impartida. Allí está el fracaso de muchas personas que vienen a la iglesia solo para oír y emocionarse. Hoy no están emocionados. Tres cosas fundamentales para ver la bendición, para entrar en lo sobrenatural. Estrategia divina. Diga, estrategia divina. Y lo que se te revela, debes de manifestarlo, debes de pronunciarlo, debes de profetizarlo, debes de anunciarlo, debes de creer lo que se te revela. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Cuáles son tus armas? ¿Cuáles son tus estrategias? Debes de confesarlo. Pero la tercera, debes ir más allá. Debes ir más allá. No te detenga o no te detenga. Escucha, no te paralice por el razonamiento. Tienes que ir más allá. Diga, ir más allá. Ir más allá es meterse y dejarse llevar por el río de Dios, por el río del Espíritu Santo, sin cuestionarlo. ¿Alguien escuchó eso en esta mañana? Entienda algo poderoso que te voy a volar las cotufas de tu mente en esta mañana. ¿Están preparados para lo que viene? El evento especial que Dios estaba esperando no era redimir tu vida de pecado. No era a redimir tu vida del pecado por el sacrificio de Cristo. El evento más especial que cambió la historia de los discípulos de Jesús no fue la resurrección. La resurrección de Cristo es algo importante. Tiene un valor, por supuesto que sí, puesto que tenemos la salvación a través de ella. Pero después que Cristo, escucha bien, resucitó, pasaron días y los discípulos todavía estaban escondidos. Otros se fueron a hacer lo que antes hacían. Se alejaron y no meditaron en lo que se le había dicho. Así que el evento más especial que Dios esperaba no era la resurrección. La resurrección era el comienzo de una etapa poderosa, sobrenatural. ¿Alguien me está escuchando? La resurrección, por eso es que tú primero tienes que pasar por resurrección. Pero es el comienzo de una etapa en tu vida poderosa, sobrenatural, que Dios estaba esperando que te aconteciera o que entraras en esa etapa. Aleluya. Gloria al Señor. Pero después que Cristo resucitó, pasaron días. La gente comenzaron a razonar, los discípulos comenzaron a razonar las circunstancias, los acontecimientos, y se alejaron de la palabra que Jesús le había enseñado.
Ahora, ¿por qué? Porque hubo otro evento, escucha bien, que tenía que acontecer. Un evento que iba a cambiar la humanidad para siempre. Fue lo que Dios estaba esperando, que marcó una clara diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Después de ello la gente no actuaría igual. Después de eso Dios vería personas luchar contra espíritu maligno. La gente hablaría de modo diferente. La gente actuaría de forma diferente y tomaría un nuevo camino diferente a los demás. Hablaría un lenguaje celestial extraño y comenzaría a manifestar un nuevo tipo de vida con nuevos tipos de milagros dedicados específicamente a las necesidades de la gente. Oh Jesús, yo estaría emocionado. ¿Y cuál es ese evento, pastor? El día de Pentecostés. Ayúdame ahí con el teclado, hijo, para que la gente se emocione un poquito. ¿Y cuál es ese evento, pastor? El día de Pentecostés. Diga, el día de Pentecostés. Dígalo fuerte, el día de Pentecostés. Aleluya. Sí, fue el día de Pentecostés, donde solo unos 120 personas se sumergieron en el río del Espíritu Santo y nunca más fueron iguales. Nunca más fueron iguales. Fue en ese momento, en el tiempo, escucha bien, en que lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén, fue en ese momento donde el hombre recuperó todo. Jesús en la cruz venció al diablo. Y la Biblia dice que toda potestad se le fue entregado a la iglesia. Pero ¿dónde está el poder que no lo tengo? ¿Dónde está la autoridad que no lo tengo? ¿Dónde está mi milagro? ¿Dónde está la sanidad que necesito? ¿Sabe cuándo la puedes tener? Jesús murió en la cruz. Jesús resucitó. Pero aún así los discípulos estaban esparcidos. Los discípulos estaban temblando. Sino hasta que vino el día de Pentecostés. Cuando 120 personas fueron sumergidos en la presencia sobrenatural del Espíritu Santo y fueron bautizados en lenguas. Fueron bautizados en el Espíritu. Y cuando fueron bautizados en el Espíritu, fue ahí en ese momento que recibieron la victoria que Jesús le había dado en la cruz del Calvario. Ya había victoria. Jesús está anunciando desde el trono. Jesús está anunciando de la cruz. Tienen victoria. Pero ¿dónde está que no la tengo? Pero ¿dónde está que no la recibo? Y Jesús desde el trono te dice: tiene victoria. He vencido la muerte. He vencido al diablo. Te he quitado todos tus pecados. Te he traído una nueva identidad. Te he prosperado sin mi presencia, sin mi espíritu. Y los que están acá abajo, ¿dónde está que no la tengo? ¿Dónde está que no la recibo? ¿Por qué si Él me redimió de mis pecados? ¿Por qué sigo cayendo? ¿Por qué sigo pecando? Porque la victoria que Jesús hizo en la cruz del Calvario te la otorga el Espíritu Santo de Dios en tu vida.
Y fue ese evento que ha marcado la vida de muchos cristianos. Por eso es que usted ve gente en la iglesia que pasan a recibir al Señor todos los días. Son escasos los que cambian. No me diga que Jesús no redimió sus pecados. No me diga que Jesús no los salvó del infierno. Pero pocos avanzan, pocos prosperan, pocos son sanos, porque se quedaron solamente en un amén, en un así sea, y no desarrollaron la capacidad de ir más allá, de ir más allá. ¿Alguien me está escuchando? Oh, aleluya, gloria a Jesús. Fue en ese momento en el tiempo en que todo lo que el hombre perdió en el huerto del Edén fue, escucha, recapturado, restaurado por el Espíritu Santo de Dios. Dios jamás ha querido una relación eterna contigo como la tenía Moisés. Moisés vio el poder de Dios. Moisés vio los milagros de Dios. Pero la relación de Moisés, aunque fue poderosa, fue eterna. Y fue a través de los años y el tiempo. Escucha, de los años y de los tiempos en que él pudo cambiar. Pero le costó. Así que Dios no ha querido tener una relación externa contigo, ni darnos una muestra externa de su poder. Pero sí ha querido una relación interna con cada uno de nosotros. Así que cuando Dios, o cuando tú vas a Dios a pedirle al Señor: Señor, muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu poder, muéstrame tus milagros, Él quiere mostrar su poder, Él te quiere mostrar su milagro, pero Él lo va a hacer ahora de una manera muy particular, desde su nueva casa, desde su nueva casa. Están acá desde su nueva habitación. Él, o mejor dicho, tú vas a experimentar. No es un poder externo, sino un poder interno. No es una emoción externa, sino convicciones internas. Y eso es lo que siempre Dios ha anhelado. No tener una relación externa contigo, sino una relación íntima, interna contigo. O alguien hace algo para Dios en esta mañana. Y de esa forma podrás experimentar la gloria de Dios, lo sobrenatural de Dios. Y ¿sabe algo? A donde quieras que vayas, y no solamente en una conferencia. O viene Cash y viene Cashito. Y qué presencia se siente y qué emoción se siente, pero ya fuera eres un perdedor. Porque usted cree que solamente ellos poseen la presencia del Espíritu Santo. Porque muchas personas creen que en un lugar, 4 paredes, ahí está la presencia de Dios solamente, pero no la tienen ellos. Dios no quiere eso, mis hijos. Ese no es el diseño de Dios. Yo dije que ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios: habitar dentro de ti, intimar dentro de ti, y dentro de ti desatar el poder.
desatar el milagro, desatar lo sobrenatural dentro de ti. Escucha, desatar la unción en el cual te trae una convicción y una fe que cuando tú vas a lo externo y pones las manos sobre los enfermos, sanarán. A los que creen en Él, a los que creen en su nombre, sanarán. Dile a tu vecino, está dentro de ti. Pentecostés te dio la capacidad de ser lleno. Te dio la capacidad de ser lleno. Por eso hoy te digo, ve más allá de una predicación de tu iglesia. Ve más allá de una predicación oída por enlace. Ve más allá. Alguien me está escuchando en esta mañana. Sacude a 12 a 3 y dile, hermano, vamos más allá. Vamos más allá. Es tiempo de internarte. Es tiempo de que te sumerja. Es tiempo de buscar, de internarte con la presencia de Dios. Le has orado por estrategia divina. Has tenido la revelación de quién tú eres. Lo has desatado, lo has manifestado. Pero no te quedes ahí. Ve más allá. Ve más allá. ¿Alguien dice amén a eso? Te voy a poner un ejemplo bíblico. Lucas capítulo 24 verso 13. Ese mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, hablando y razonando de las circunstancias acontecidas, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se le acercó y se puso a caminar a su lado, pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Su versión dice, tenían sus ojos velados. Y más adelante vas a descubrir por qué tenían sus ojos velados. Tenían sus ojos velados porque así estaban sus corazones. Y a ellos les costaba ver a Jesús que estaba a su lado. Pero Jesús se le aparece y Jesús le pregunta, ¿qué están hablando? Y ellos se sorprenden y dicen, ¿será que tú eres el único que desconoce lo sucedido en esta ciudad? Y comienzan a decirle lo que pasó con Jesús el Mesías, que fue muerto, crucificado, que los sacerdotes lo entregaron. Y comienzan a decirle, él había dicho, él nos había enseñado, creíamos que era el Mesías y ahora está muerto. Y hay algunas mujeres que fueron a la tumba y salieron de ahí gritando de que había resucitado, y otros discípulos nuestros fueron a verlo y dijeron que sí, que el cuerpo no estaba. Y todavía, aún sabiendo esas cosas, sus corazones estaban velados, o sus ojos estaban velados. Entonces Jesús les dijo, prepárate para lo que viene. Oh insensatos. Tremendo saludo de Jesús. Oh insensato. Y Jesús, mira, Jesús venía de una resurrección con una lengua nueva. Y usted dirá, una lengua pura, una nueva santa. Sí, una nueva pura y santa. Y mira lo que le dijo a los discípulos. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria, y que entrara a su gloria?
Y comenzando, escucha, esto es importantísimo. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Prácticamente los tomó de la mano. Y dice acá, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba o les enseñaba en todas las escrituras de lo que él decía. En otras palabras, Jesús le dijo: vamos más allá, intérnate más allá, no te quedes con lo que yo te enseñé. Fueron 3 años que vivieron con Jesús, que compartieron con Jesús, y aún así nada de lo que Jesús le había enseñado se le había revelado, hasta que esos dos, creo que se llama Celofa, algo así, el hombre, ese mismo, no recuerdo, está en su escritura. Y agarró Jesús estos dos y le dijo: te voy a enseñar las escrituras, te voy a explicar las escrituras, te voy a meter más profundo en las escrituras, te voy a meter más profundo en mi presencia. ¿Cuánta gente no están acá igual a ellos? Que están aquí sentadas, que hablan de un Cristo, que escuchan de un Cristo, pero sus ojos están velados. ¿Qué hizo Jesús entonces? Jesús los metió más adentro y le declaraba o le enseñaba todas las escrituras. Jesús les había enseñado que esto iba a pasar. Estuvo con ellos por 3 años. Había resucitado, pero sus corazones eran incrédulos. Ellos habían considerado y razonado las cosas que estaban sucediendo y no fueron más allá. Pero Jesús apareció y le comenzó a explicar la palabra, las profecías que los profetas dijeron. Los estaba llevando a ir más allá. Jesús caminó más allá con ellos. En el camino de Emaús fue más allá. Entró a su casa, fue más allá. Comió con ellos, fue más allá. Partió el pan y se los dio, y ahí sus ojos fueron descubiertos. Vino una revelación, vino una profundidad, y dijeron: con razón, cuando este hombre hablaba, ardía. Afuera de mí, ardía dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Y sus ojos fueron abiertos y estaban sorprendidos. Y en ese instante, escucha bien, en ese instante, en una hora, volvieron a encontrarse con los discípulos. En una hora. En una hora. En ese instante que se sumergieron, cambiaron el rumbo, porque ellos se estaban alejando de Jerusalén. Ellos quizás se fueron a esconder por su razonamiento. Las cosas están color de hormiga. Nos vamos. Agarra tu maleta, agarra tu túnica, nos vamos. Razonaron y se estaban alejando, cuando de repente se encontraron a Jesús, o Jesús se le apareció. Y Jesús les enseñó, le tomó de sus manos y lo sumergió a las escrituras. Y cuando vino esa revelación y sus ojos fueron abiertos, cambiaron el rumbo. Salieron de sus casas, y ¿tú sabes dónde llegaron? A donde estaban los demás discípulos, que también estaban consternados, porque a Simón se le había aparecido. Pedro había tenido un encuentro con Jesús y estaba eléctrico Pedro.
emocionado. Y ¡fu! Aparece Jesús. Y Jesús le dijo: soy yo. Miren mis manos, miren mis pies. Y comienzan a hablar. Y Jesús sabía que ellos estaban incrédulos, así que dijo: ¿cocinaron? Aquí yo tengo una arepita con carne mechada. No, perdón, que era pescado. Y le trajeron un carite de esos guaireños. Y se los comió para que creyeran que era Jesús. Y ahí al final de Lucas es donde dice: quédense en Jerusalén. Estaban temblando, estaban escondidos. Ya Jesús había resucitado, ya Jesús había comido con ellos. Y Jesús le dijo: quédense en Jerusalén y esperen la presencia del Espíritu Santo. Cuando ustedes se sumerjan en esa presencia, ustedes serán equipados. Ustedes no serán igual. ¿Alguien dice amén a eso? Fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, Dios comienza a ver hombres luchando con espíritu maligno. Dios comienza a ver hombres y mujeres bajo la unción y la presencia de Dios. Dios comienza a usar personas, escucha, que hacen mayores milagros de lo que hizo Jesús. Aleluya.